Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy me encuentro en una nueva ciudad. Ya llegué a Budapest, la capital de Hungría, y en este video les quiero contar de los principales errores en un viaje, esas cosas que nunca deberían de hacer. Y para mí era importante hacerlo desde esta ciudad porque, bueno, yo la visité ya hace algunos añitos y creo que nunca había cometido tantos errores como en ese viaje. Así que de verdad que tenía que volver porque la primera vez lo hice fatal y hoy pues quise comentarles en qué me equivoqué para que a ustedes no les ocurra, porque la verdad es que son cosas que no solo te pasan en Budapest, sino en cualquier lugar del mundo. Y comenzaré con el error número 1, y es uno que les digo muchísimo que no cometan en Europa, pero en realidad te aplicaría para cualquier lugar del mundo, y es querer ver muchas cosas en poco tiempo. Para mí Budapest fue parte de una ruta que hice por Europa, que comencé en Italia y terminé en Alemania, pasando por varios países como Eslovenia, Croacia, también me fui a Austria. El punto es que fue una ruta larguísima. Estuvo increíble, fue preciosa, sin embargo, la verdad es que sí fue muy cansada. Fueron casi 2 meses que estuve de viaje y la verdad yo no me di que el cansancio se iba a ir acumulando y yo simplemente ponía ciudades y ciudades y ciudades para aprovechar al máximo el tiempo, y resultó siendo en momentos extremadamente cansado. Y de hecho en Budapest fue de esas ciudades donde ya llegué tan cansada que no las pude disfrutar al máximo. Mi segundo error tuvo que ver muchísimo con el primero y fue la falta de planeación. Y es que claro, cuando quieres ver tantos destinos en pues un corto tiempo, pues es imposible que le dediques tanto tiempo a la planeación y a la investigación de qué ver, cómo moverte y todos esos consejos que pueden ser súper útiles. Así que de esta forma yo llegué sin saberlo en días que eran festivos aquí en Hungría porque se celebraba la independencia. Con lo cual había cosas cerradas que normalmente tendrían que estar abiertas, y también igual tuve la suerte de que me tocara tal vez visitar el Parlamento de forma gratuita, pero las colas eran súper largas, el horario cambiaba, yo no lo sabía, así que de pronto resultó un poco pues caótico, difícil de conocer, y simplemente porque no tuve el tiempo suficiente de investigar por haber elegido demasiados destinos. Y yo por eso ya en el canal he puesto varias guías rápidas, esas de errores y cosas que evitar en los países, porque sé que luego no tenemos el tiempo de dedicarle a la investigación, así que simplemente yo se lo resumo, pero sí revisen esa información, es muy importante, les puede ahorrar tiempo y dinero. Mi tercer error tuvo que ver con la llegada, y creo que también es muy común entre viajeros, que de pronto pues buscamos el vuelo o nuestro tren para llegar a una ciudad, pero no consideramos ni el tiempo, ni el costo, ni el medio de transporte o incluso el horario en el que vamos a llegar, y por lo tanto pues cómo vamos a hacer ese trayecto entre los aeropuertos o estaciones de trenes y nuestro hospedaje, que muchas veces se encuentra ya en la ciudad y en el centro. En mi caso fue más o menos así. Yo llegué un poco tarde, por lo menos mucho más de lo que intento llegar, por lo tanto mi tren llegó a eso de las 10 de la noche, y al momento que llegué a la ciudad pues yo pensé que con tomar un taxi iba a ser más que suficiente, pero no conté con que iba a haber muchos taxis no oficiales y gente que me empezaban a ofrecer sus servicios y a presionar, y sobre todo a dar unos precios exorbitantemente caros. Yo entre lo poquito que investigué sí sabía que el trayecto me tenía que costar sobre 3 euros y me ofrecían precios de 20 euros por llevarme a mi alojamiento, que estaba junto prácticamente de la estación. Fue muy agobiante, fue un poco pesado que me estuvieran persiguiendo, entonces terminé metiéndome a un hotel frente a la estación y pidiendo que me llevaran un taxi, y de esta forma lo solucioné. Pero evidentemente con que yo hubiera pactado previamente que tal vez del hotel fueran por mí o revisado un poquito más, me hubiera ahorrado eso. A partir de ese momento, cada vez que sé que voy a llegar de noche a una ciudad que no conozco bien, simplemente mejor pacto que vaya a alguien del hospedaje por mí, y de esta forma lo siento mucho más seguro y mucho más eficiente, porque pues no importa si no tengo internet, si no sé cómo llegar, si estaba complicado, simplemente alguien que sabe exactamente dónde está mi hospedaje me acompaña. Un error más tuvo que ver con el equipaje, y ya lo he dicho muchas veces, ese fue el viaje que me enseñó a pues viajar con mucho menos cosas. Yo traía muchísimas maletas, era una locura lo que llevaba. Estaba viajando con mi mamá, pero incluso que éramos 2 personas, era demasiado lo que traíamos, y además malas maletas. Así que definitivamente creo que ese es otro gran consejo.
traigan solamente el equipaje necesario y en buenas maletas, porque les aseguro que después lo van a terminar pagando. Igual por haberse ahorrado un poquito en la maleta más barata, que no tenga buenas ruedas, que sea pesada, que no tenga buena resistencia, les puede salir muy caro durante un viaje. Una más tiene que ver con guiarse con su lógica, y es que de pronto nosotros hacemos cosas o sobreentendemos cosas porque asumimos que pues así funcionan en todo el país, todos los países, porque es lo lógico, y pues no. Aquí en Budapest me pasó algo. Yo compré un trayecto de tren de Croacia a Budapest por internet y pues se me hizo fácil comprarlo sin darme cuenta que en realidad este boleto de tren no me servía. Si curiosamente se tenía que canjear en la estación de Budapest para poder tomarlo, lo cual no tenía lógica, porque si estás comprando el trayecto Croacia-Budapest, ¿cómo puede ser que lo tengas que cambiar a fuerza en la estación de Budapest? A mí se me hacía ilógico y absurdo que me vendieran algo así, pero, oh sorpresa, sí lo venden así. Por lo tanto, pues el hecho de irme con la lógica y no leer las pequeñas letras y todas las condiciones fue un error. Terminé perdiendo ese trayecto y comprando otro pues en la estación de Croacia para que me trajera aquí, y fue así como pues terminé perdiendo dinero simplemente por no haber leído exactamente bien las condiciones e irme con la lógica de que si compraba un trayecto Croacia-Budapest, pues en la estación de Croacia iba a poder cambiar mi compra digital por un boleto físico. Una más tuvo que ver con no traer internet en mi celular. Y claro que era otra época, hace algunos años no era tan común que lo trajeras, pero hoy en día si voy a un país donde pues el inglés o el español no sea uno de sus primeros idiomas, definitivamente siempre lo contrato, porque es una forma muy fácil para poderte comunicar a través de los traductores. Además de que cuando tienes internet, pues en el mapa siempre puedes consultar en qué punto te encuentras y comunicarte, así que definitivamente eso que no les falle. Les digo, mucha gente puede sobrevivir sin internet, así lo hacíamos hace algunos años los viajeros, sí, pero te puede facilitar mucho la vida cuando llegas a un país como este, donde el inglés se llega a hablar en ciertas zonas, pero definitivamente no todos, ni todo el personal que se encarga de transporte o de tiendas, restaurantes, cafeterías, lo van a hablar o lo van a hablar bien, así que tráiganse internet para poderse ayudar durante su viaje. Una más tiene que ver con descuidar sus pertenencias, y sí, en un tren en este viaje fue pues de la segunda vez que me robaron en mi vida. Las dos me han robado en Europa, las dos han sido carteristas. La primera fue hace 10 años en mi primer viaje a Barcelona, justo en un metro de Barcelona, y la segunda fue en este viaje. Eso sí, no fue exactamente en Budapest, pero sí fue en el trayecto que hice de Budapest a Viena, pues llevábamos tanto equipaje que era difícil controlar todo, así que en una bajada de tren, pues alguien aprovechó para abrirnos la bolsa y robarnos un iPad, así que bueno, eso también definitivamente no descuiden, sería muy importante al momento de sus viajes. Es no revisar bien el clima. A mí constantemente me escriben viajeros para preguntar cómo está el clima en cierto país, pero la verdad la forma más fácil es simplemente ustedes buscar, por un lado, los históricos anuales donde puedes ver más o menos cómo era el clima. Por otro lado, pues con el cambio climático ya esto es muy variable, pero si días antes revisas cómo va a estar el pronóstico del tiempo para tu viaje, te puede ayudar mucho a traer la ropa correcta. Yo, como les digo, este viaje lo inicié en Italia en pleno verano, por lo cual estuve a más de 35 grados todo el tiempo y casi toda la ropa que traía era súper veraniega. Pero ya al momento que me fui moviendo a esta parte de Europa, pues no tuve la mejor suerte, por lo que aunque era verano me tocaron días extremadamente nublados y fríos y yo no traía la ropa adecuada. Así que definitivamente revisar cómo va a estar el clima en sus destinos y traer un poco de todo, también eso es importante y siempre se los digo. Así sea que el pronóstico sea calor, pues siempre tráiganse unos jeans, siempre tráiganse una chamarra, un suéter ligero, porque el clima hoy en día es muy cambiante, vengan preparados para todo. Voy con una más y fue no elegir la zona correcta para alojarme. Y es que en todo el resto de mi viaje yo estuve acostumbrada a que si me alojaba cerca de la estación de trenes, pues tenía una excelente ubicación, porque la mayoría de las estaciones se encuentran justo en los cascos antiguos, por lo cual ya de ahí puedes caminar y todo. Budapest, pues sí, la estación está en el centro, pero a diferencia de las otras ciudades que visité, es mucho más grande, por lo cual estar en la estación no era estar exactamente en el centro o en las zonas donde había más vida. Estaba un poquito lejos del Parlamento y otros puntos de interés, por lo cual pues no me resultó tan práctica esta ubicación, y a partir de ahí aprendí la importancia que tenía no irme siempre con la idea de que cerca de la estación era lo mejor, sino investigar un poquito más cuál era la zona adecuada
y lo cual me llevó a que hoy en día en mi sitio web haya una sección que se llama ¿Dónde hospedarse?, donde no solo les doy nombres de hoteles, sino que les explico las ubicaciones para aquellos que les interese pues el apartamento turístico o algo más. No importa, simplemente ustedes sepan cuál es la zona más adecuada dependiendo de la ciudad que van a visitar. Y aprovechando que me encuentro en la estación de trenes de Budapest, pues otro error que cometí en ese viaje, y bueno, no nada más compré mal el boleto de tren, sino que también pues me fui por el tren porque se me hizo pues lo más obvio para moverme entre Croacia y Hungría, y de pronto una vez que llegué descubrí que hubiera sido mucho mejor haberme venido en autobús y que el tren no siempre era lo más eficiente, ya que para este trayecto era más barato, más rápido y además directo, cosa que en el tren me tocó transbordar. Y en conclusión, en ese viaje me robaron, me equivoqué en la compra de boletos de tren, me intentaron estafar, elegí un mal alojamiento y todo el tiempo me llovió y fueron días grises. Sin embargo, no les diría que fue un mal viaje, es parte de los viajes y por supuesto que cuando viajas tanto tiempo, pues tiene sus partes buenas y partes no tan buenas y no todos los momentos son perfectos, pero no pasa nada porque aprendemos de eso y gracias a esto hoy en día les puedo contar sobre mi experiencia y darles estos consejos. Y un último consejo se los daría. Yo sé que a muchos nos ha pasado esto al llegar a una ciudad que de pronto no se dan las condiciones, todo nos parece que nos sale mal y parece que la ciudad nos odia. Y definitivamente no solo me ha pasado con Budapest, me ha pasado con otras y mi mejor consejo es que intenten regresar a ellas y reconciliarse. Les aseguro que ya cuando uno llega, después de la experiencia previa, pues normalmente suele ser mucho mejor esa segunda oportunidad porque ya las cosas que te salieron mal vas prevenido. Así que definitivamente intenten hacerlo. Muchos me escriben diciendo que les ocurrió esto con Roma, con París, con Florencia y definitivamente se los digo, a mí me ha pasado mucho, pero cuando llegas nuevamente en ocasiones terminan siendo incluso algunas de tus ciudades favoritas. Así que espero que este consejo les sirva, así como todos los demás, para que su viaje sea súper exitoso. Recuerden que cualquier duda extra me la pueden preguntar a través de mis redes sociales. En Facebook o en Instagram me encuentran como Munducos y aquí también en la sección de comentarios.